estar, por acompañarnos en este evento tan importante para el Círculo de la Prensa de Rafaela y para la CGT Seccional Rafaela, que en conjunto decidimos organizar esta charla, este ciclo de charlas 2022, en este caso con este tan importante reencuentro, por así decirlo entre comillas, reencuentro porque se encuentran dos veteranos de Malvinas que a la vez tienen la particularidad que no se conocían entre sí y que hoy se conocieron y que se estrecharon un abrazo que me emociona decirlo porque estuve ahí y realmente fue emocionante el momento, porque no se conocían y para ellos era como que se conocían. Sí, un abrazo interminable, la verdad que sí. Así que mucha bueno, emoción. Gracias por estar. Ellos son los protagonistas de esta noche: Julio Calvo de Puerto Madryn, Juan Carlos Esquisato de Cruz Alta, Córdoba. Él es Enrique Lentore, que pertenece al Centro de Excombatientes de Rafaela. Bueno, Roberto Escher por la CGT. Así que gracias y les voy a ceder la palabra a ellos. Chicos. Bueno, me presento, ya lo dijo Karina, vengo de Puerto Madryn, bastante lejos nos quedó el viaje, pero maravilloso. Quiero primero agradecerle a la prensa por el respeto que le tienen a nuestros veteranos. Nos encontramos ayer y hoy con muy buena onda con nuestros veteranos. A veces no pasa en todo el país, entonces eso es digno de destacar. Y felicitar CGT, el Círculo de Periodistas, por este esfuerzo, por atendernos y qué más. Nosotros lo que siempre queremos es malvinizar. Si había que viajar lejos, no había problema, porque fue el sueño nuestro de malvinizar para que la historia de Malvinas no se olvide, para que los chicos de abajo tengan abrazada esta causa que es maravillosa, y que tampoco nos olvidemos de los que quedaron en el cementerio de Darwin, que no tuvieron la posibilidad que tengo yo hoy, por ejemplo, de estar acá con todos ustedes, haber formado una familia, haberme proyectado en vida. Ellos no tuvieron esa posibilidad. Por eso estamos acá, haciéndole el honor a ellos, recordándolos, y para que la gesta de Malvinas sirva para unificar. Eso es lo que más pretendemos los veteranos. Bueno, si cabe la pregunta, usted se refería al respeto. Desde que comenzó, estamos hablando de 40 años, ¿fue siempre el mismo? ¿Cómo vivió la primera etapa posguerra y la actual vinculado al tema del respeto de la comunidad? Sí, nosotros cuando llegamos de Malvinas, que desembarcamos la mayor cantidad de soldados que veníamos al continente, fue en Puerto Madryn. Ya fue el primer indicio de escondernos, porque un alto cargo que nos habló por los parlantes, ellos venían en Norland, nos dijeron que había que tener cuidado con la gente, que nos podía apedrear cuando desembarcáramos. Y entonces como que bajamos con un cierto miedo, porque no sabíamos lo que pasaba, veníamos de perder una guerra, y ese fue el primer indicio de una operación desmalvinizadora, operación de pactos de silencio que se firmaron, y bueno, fue toda una campaña hasta que llegó el gobierno democrático, que también se contagió un poco porque nos negaron, no se sabía qué hacer con los veteranos de guerra, y ahí el veterano empezó a organizarse a nivel nacional, porque veíamos que los soldados que habían llegado de Malvinas, muchos vinieron en malas condiciones y empezaron a suicidarse. Fue como un intento desesperado de organizarse y empezar a pelear por los derechos. Hay mucha gente que ya no está, que en ese momento tuvo mucha lucha, y bueno, nosotros seguimos esa lucha, pero al principio fue terrible el proceso desmalvinizador que hubo, porque no se conseguía trabajo, porque muchos vinieron sin pie, sin piernas, muchos psicológicamente eran irrecuperables, no hubo un trabajo psicológico para contener, y en el caso mío, que jugué al fútbol, el deporte me salvó, porque apenas llegué, empecé a entrenar para jugar, jugué en el fútbol profesional, y entonces yo me olvidé de Malvinas, pero aquellos que no tuvieron esa posibilidad, y hoy no están con vida, hoy se suicidaron o tuvieron una mala vida, alcohol, droga,
fue muy complicado luchar por los derechos y para que hoy a 40 años sea todo distinto. Hoy es distinto, hoy es maravilloso, pero bueno, se nos fueron una cantidad de compañeros que se podrían haber salvado. Carlos, ¿cómo te va? Perdón, corte, quiero grabarte. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Víctor Toledo y soy periodista. Y conozco tu ciudad, a la cual estuve en una situación muy similar a la tuya en la misma época, en la base del Almirante Sá. Conozco un lugar crudo, bravo, y quiero preguntar dos cosas. ¿Qué clase sos y dónde te tocó el sensibilidad? Mi clase es 62. Con él nos une. Yo salía de la Colimba, había terminado la Colimba con el jefe de regimiento, que fue el teniente coronel Señaldín, donde él estaba acompañado por todos los comandos. Muchos comandos había en ese regimiento. Fue muy dura la Colimba, y lo hice en el Sarmiento, en el regimiento de Infantería 25 Sarmiento, un lugar muy frío, donde fue muy dura la Colimba. Yo soy clase 62, así que la hice completa la Colimba. ¿Qué tiempo tenías de estar incorporado? ¿Qué tiempo tenías de instrucción antes que te llevaron a Malvinas? Todo el tiempo. Nosotros tuvimos todo el año, tuvimos instrucción final en... O sea, hace un año que estabas incorporado. Exactamente. Ya sabíamos manejar cañones, armamento de todo tipo, las sabíamos armar, desarmar, muchas guardias, e hicimos instrucción final en Río Gallego, más de 5.000 soldados, cursillos de comando, tiramos mucho tiro, bueno, pero era lo que había que hacer en ese momento. Y cuando se terminó todo, la Colimba, bueno, como pibe, yo dije, bueno, ya está, terminé la Colimba, que era una obligación que teníamos en esa época, hacer la Colimba, terminar con la Colimba, y después venía lo demás. Mi vida era tener mi novia, jugar al fútbol, estudiar, y no pasaba por otro lado, ¿no? Así que salí de baja y a los 25 días me reincorporaban de vuelta por la guerra de Malvinas. ¿Qué destino tuviste en Malvinas? El puerto argentino, al costado de la pista, y nosotros fuimos a combatir el último día, el 13 de junio, a 7 kilómetros del puerto, ya del pueblo, ya no se podía hacer nada. Tuvimos toda una noche hasta que llegó la orden de replegarse. Todo el tiempo. Desde el 5 de abril. ¿Y qué recuerdo tenés del bombardeo a Malvinas, al aeropuerto, cuando nos neutralizaron totalmente con la comunicación a tierra? Fue terrible ese día porque, primero que éramos pibes. Nosotros, al principio fue una aventura para nosotros, era todo verde, era impresionante el movimiento de tropa que había, el armamento, los jefes, pero cuando los ingleses dicen que van a venir, que ya venían, la cosa cambió, los jefes empezaron a cambiar, y ya se empezaron a maltratar mucho de los malos jefes, porque tuvimos muchos malos jefes, pero también tuvimos muchos buenos jefes. Y el 1 de mayo, cuando nos bombardean, a las 5 de la mañana, 4:30, 5 de la mañana, con mi compañero íbamos saliendo del pozo para ir a hacer guardia, y la verdad que fue impresionante. Ese día no me lo olvido nunca más porque, bueno, dijimos, la cosa cambió, o sea, hay alguien que nos quiere destruir, y para nosotros la vida, aferrarse a la vida era increíble, entonces no queríamos morir, entonces empezó el miedo, los nervios, a sobrevivir con la comida, a cuidar, a entrelazarnos entre los mismos soldados, compañeros, tener una amistad, de prometernos cosas, de charlar mucho y de darle valor a la familia. Empiezan a florecer los valores mis hermanos, mi mamá, mi papá, qué sé yo, pero cambió la vida, cambió. Juan Carlos, bueno, sí conocí a Rafaela, su vivencia en estos días, y bueno, y esta experiencia que debe ser nueva, porque esto debe ocurrir seguido, ¿no? De estar en contacto con la gente, por la causa que ustedes abrazaron. Sí, nosotros siempre, yo soy de Cruz Alta, un pueblo de 8.000 habitantes, siempre voy a charla a los colegios, de jardín a secundario, terciario, a contar mi experiencia, todo lo que uno vivió en Malvinas, porque en particular yo soy clase 63, soy un año menor. Yo fui incorporado el 2 de febrero al servicio militar, ahí en el mismo regimiento de Infantería 25, con asiento en Colonia Sarmiento, Chubut.
bueno, todo era nuevo, tenía 18 años, y entro en la compañía, después de hacer la instrucción en el campo, un mes y medio, donde ahí aprendimos a tirar con falsa, digamos lo que era una pistola, las granadas, todo lo que tenía el regimiento lo aprendimos. Empezamos con balas de fogueo y después con balas en serio. Íbamos a tirar el polígono y después ya cuando ya dominábamos el arma, yo tenía FAL, íbamos día por medio todos los días a tirar el polígono. Y bueno, hacíamos ejercicio de combate, a conocer la noche, a conocer los olores, un caballo muerto, a estar al lado del caballo, nos camuflamos la cara con nuestro propio orín, orinamos y nos camuflamos la cara. Bueno, si tomamos agua de la caramañola de noche, obviamente juntamos dos para que no haga ese movimiento, ese ruido, y todo un montón de cosas, donde también agarramos los que estaban de guardia, de prisioneros, y los teníamos que llevar donde estaba la base Seinetín con toda la parte operativa. Nosotros tuvimos una instrucción bastante complicada, digamos, pero bueno, ya se estaba tramando, ya hacía un año, desde mayo del 81, que se iba a tomar Malvinas. La máquina ellos lo sabían. Y yo, como tenía hermano mayor que había hecho el servicio militar, si pasan la instrucción, le estoy contando, después la colimba es siempre lo mismo, el servicio militar es lo mismo. Obviamente que era obligatorio. El número de sorteo mío fue el 813, casi voy más para Marina que para Ejército. Y bueno, tuve la suerte de ir a un regimiento estratégico en el sur, que hoy sigue siendo el mismo, nada más que con mucho menos soldados, ahora son soldados voluntarios. Y la verdad que es una zona muy fría, Sarmiento creo que es la zona más fría de toda ahí la zona. Como le contaba, después que hacemos la instrucción, empieza el operativo para Malvinas el 27 de marzo a las 12 de la noche, donde vamos al regimiento 8 de infantería, vamos con camiones y los jeeps ahí que tenía el regimiento, desayunamos ahí, nos llevan a la parte del aeropuerto, en el aeropuerto agarramos un avión de aerolíneas, donde nos llevan a Bahía Blanca, ya llevamos el bolsón portaequipo, todo, nos llevan al aeropuerto de Bahía Blanca, y después a su vez a Puerto Belgrano, donde estaba toda la flota. De ahí iba a salir la flota para Malvinas. El día 28 al mediodía salimos. Nosotros no sabíamos nada porque era todo ultra secreto. Hasta muchos suboficiales y oficiales de cierto rango tampoco lo sabían. Así que bueno, yo me entero arriba del barco de esta operación, y bueno, se decía Malvinas, y bueno, el destino final era Malvinas. Así que bueno, le pusimos 5 días para llegar a Malvinas, navegaron tormentas de olas de 15, 20 metros, más también. Hemos perdido 2 helicópteros, donde después posteriormente esos helicópteros iban a servir para llevar estas secciones especiales, que era una la Gato de la sección nuestra del subteniente Reyes, después está la Romeo y la Bote, que conformamos la compañía C. Y íbamos a tomar en la casa del gobernador con esos helicópteros, porque nosotros éramos todos infantes, todos tiradores. Y después vino una contraorden que los helicópteros que había no alcanzaban para llevar todos los soldados. Entonces una parte nuestra tomó la parte del aeropuerto, donde estaba todo bloqueado, con maquinaria, con tachos de combustible, todo para que no aterricen los Hércules, donde llevaban munición, armamento, soldados, todo lo que sea. Así que bueno, nos ofrecieron resistencia en la parte del aeropuerto. Tuvimos esa suerte, así que bueno, pasamos por Puerto Argentino y nos vamos a tomar los cuarteles Royal Marines, sería Moby Brook, donde ahí tomamos los cuarteles Royal Marines, se agarra todo prisionero, a los Royal Marines, los que estaban ahí, ¿no es cierto? Y ahí que nos quedamos haciendo guardia más o menos una semana, 10 días, a todos los jefes que estaban en el operativo, que se llamó Virgen de Rosario, que lo creó el jefe de regimiento nuestro, Sainetín. Así que ahí estuvimos varios días todos haciendo guardia, era constantemente guardia todos, los que estaban, había algunos de infantes que estaban afectados a la comida y todas esas cosas para atender a toda esta gente, sería la cúpula de las 3 fuerzas. Después de ahí nos llevan a la zona Ganso Verde y Darwin, está Darwin, el colegio de Darwin, y después Ganso Verde. Estuvimos unos días ahí en el colegio de Darwin también, ahí hacíamos siempre
hacíamos pruebas, porque era como de 2 pisos el colegio, obviamente que allá todo, las casas, todo es todo de madera, y nomás la base de cemento. Y entonces hacíamos operaciones para salir en probable ataque aéreo, salir de ahí. Eso ocurrió el 1 de mayo, el ataque aéreo, donde vienen 3 aviones que nos bombardean cruzados. Supongamos un avión de acá, el otro de allá y el otro de allá. Y un avión pega en el depósito de municiones nuestro y parecía que seguían cayendo bombas. Eso fue terrible. Ahí tenemos 14 muertos. Por suerte la fracción nuestra no tuvo ni herido, ni muerte, nada. Así que bueno, seguíamos haciendo pozo de zorro todo en esa zona. El pozo de zorro se hacía porque eso era lo que nos salvaba de las bombas que tiraban ellos de 1000 libras, o la onda expansiva y la esquirla. Por eso se hace el pozo de zorro, ¿no es cierto? El problema es que ahí en parte había la turba, como si fuera la tierra negra acá, normal. Y en otras partes, bueno, había que agarrar el pico y todo, porque había parte de cerro que había piedra y era más complicado. Así que bueno, así fueron pasando los días. El tema del clima, de 10 días a 8 llueve, allá no hay trueno, no hay viento, nada. Se nubla por la misma evaporación del mar, donde está la Malvinas, ya está en el medio. Se nubla y llueve, y bueno, temperatura baja. Mientras pasaba mayo se iban complicando, porque hubo temperaturas, empezamos de 10 bajo cero, hasta creo que llegaron hasta 20. Y bueno, quiero rescatar que los bolseguíes patagónicos muy buenos, la verdad que no tuvimos inconveniente. Bueno, los ingleses después cuando desembarcaron ya tenían problemas en los bolseguíes, que se le despegaba la suela. Bueno, seguíamos siempre a orden, era soldado, o sea que desde el cabo al teniente coronel todos me daban orden, ¿no es cierto? Y pesábamos mucho, extrañábamos a la familia, yo era flaco, jugaba al fútbol, o sea que tenía un estado físico, podía ir de un lado para el otro, teníamos el equipo aligerado, aproximadamente teníamos más de 300 tiros cada uno, porque no solo yo tenía los cargadores, sino también teníamos las cananas que le habíamos ya sacado todo ahí a los cuarteles de los Royal Marines. Ellos tenían armamento 0 kilómetros, tenían granada, el proyectil era el mismo, 7.62, o sea que aprovechamos muchas cosas que ellos tenían ahí, y bueno... ¿Qué giraban con FAL? Yo tenía FAL, fusil automático liviano, y después está el FAP, que tiene los bípodes, entonces usted puede apuntar y tirar para un lado para el otro, y después bueno, la ametralladora, todo igual del mismo calibre. 7.62. Eso fue digamos, la parte esta de la sección. Nosotros como éramos una sección especial, entonces no íbamos a la retaguardia, nos mandaban a un frente de combate a donde íbamos a hacer. Mientras todo no vinieron ellos, que no desembarcaron, estaba todo bien, pero después del 1 de mayo dijimos, bueno, esto hacíamos el pozo de zorro, pero no tomamos la conciencia, la palabra guerra. No, nos decían la guerra, pero hasta que no vinieron ellos, bueno, ya sabían que nos atacaron con avión el 1 de mayo, que habían hecho Puerto Argentino también y todo. Y bueno, entonces ya cambiaba la situación, todo. Pero nosotros la sección esta éramos como hermanos, o sea, veíamos uno triste o qué sé yo, y ahí nomás le decíamos algo para estar todos en lo mismo. Nuestros jefes tuvimos la suerte también que nos acompañaban a eso, ellos venían al frente con nosotros. El jefe mío de la sección era el subteniente Reyes, y el jefe de la compañía de la comando era el teniente primero Esteban. Bueno, se fueron todas cosas así, todo hasta ahí positivo, hasta que nos llevan a San Carlos. Ahí fuimos a reemplazar un grupo de comando, no sé si eran los águilas, los lagartos que estaban ahí. Y bueno, ya nos alejamos, digamos, de una zona también bastante poblada, igual que Puerto Argentino. Puerto Argentino, después cuando yo vine de vuelta, me di cuenta que ahí la guerra de verdad, por los misiles, por todas las posiciones y la cantidad de soldados, como estaba Julio en la parte del aeropuerto. El regimiento mío del 25 cubría todo el aeropuerto. Así que cuando fuimos a San Carlos ya nos alejamos de muchas cosas. Y encima en San Carlos estaba el grupo nuestro, que junto con el regimiento 12 habremos sido más de 60 soldados, más que eso no. Y bueno, estamos en Puerto San Carlos, donde se hizo un censo con toda la población.
había que tratar a la gente civil como la tratamos siempre, pero cualquier problema, un ademán o algo raro que quería hacer, nosotros teníamos fácil, inseguro, era un disparo inmediato, porque desgraciadamente era así. Pero momentáneamente nos habían recomendado que hagamos las cosas, digamos, tranquila y como tiene que ser. Bueno, lo hicimos, ellos de noche prendían las luces para detectar que había una posición, digamos, argentina, y así muchas cosas. Quisieron utilizar información también, porque como eso era privado, nosotros no nos podíamos sacar de las viviendas, entonces nos complicaba. Entonces una vez que ellos hacen cabeza de playa, que es el 21 de mayo, estaba el grupo del subteniente Reyes en la bahía, ahí pegadito al mar. Entonces nosotros fuimos ahí para hacer el aviso temprano del probable desembarco, que eso ocurre el 21. Ellos nos mandan información a nosotros, a Puerto, ahí a San Carlos, ahí donde estamos, digamos, en la parte más poblada, no es tampoco muy grande. Nos avisan que había un barco enorme, que era el Uganda, después ya había otros barcos, otras fragatas y todo eso, y lanchones de desembarco, ya que se venían para desembarcar. Así que nos avisan a nosotros avisamos Esteban, el teniente primero Esteban, que estaba ahí en Puerto San Carlos, avisa a Puerto Argentino y a su vez al continente para que vayan a bombardear los aviones. Así que bueno, ahí rompimos todo el equipo, todo, nos tuvimos que salir urgente de ahí porque era inminente el desembarco de ellos. Desembarcaron aproximadamente más de 3.000 soldados. Así que bueno, eso era un infierno con helicópteros llevando municiones, llevando soldados. Impresionante. Ni bien salimos nosotros, a poco tiempo nos localiza un helicóptero, un Gazelle, que son de reconocimiento. No sé si alguno conoce, son helicópteros muy chiquitos que van 2 personas. Bueno, lo derribamos, nosotros con fuego reunido lo derribamos y cae en el agua. Y ya se ve los lanchones de desembarco, 2 lanchones chicos que lo vienen a buscar. Uno muere en el momento, dicho, digamos, por ellos, los mismos ingleses, y otro cuando lo trasladan y llega a la costa de San Carlos. Bueno, ese fue digamos, el momento alegre nuestro, porque habíamos derribado un helicóptero con lo poquito que éramos. A los pocos minutos, otro helicóptero, ya un Siquín, ya con tropa encima, ya traían comandos para que nos sigan terrestres. Resulta que lo agarramos nosotros como una emboscada de costado, entonces aprovechamos a tirarle con todo lo que teníamos y se derriba el helicóptero. El helicóptero en la parte donde estaba yo me pasa así por arriba y después cae. Hay algunos soldados que le cae a 5 o 6 metros, impresionante. Semejante máquina que se viene, ¿cómo le puedo decir? No hay palabra para definirlo, porque ellos en un momento a los costados tienen ametralladores y los misiles abajo. Cuando quisieron perfilarse para una cosa a la otra, nosotros hicimos una acción tan rápida que no le dimos tiempo, lo pudimos derribar. Se calcula que más o menos entre 2.000 y 2.500 tiros le tiramos al helicóptero. Y un 70% impacta en el mismo helicóptero. La verdad que bueno, fue terrible porque bueno, era todo nuevo, bueno, y la alegría nuestra de decir, bueno, lo pudimos derribar. Y en ese momento ellos paran un poco. ¿Qué pasó? Habrán pensado, como ellos con el helicóptero marcaban posiciones donde iban, entonces cuando ellos vienen, cuando vieron que le derribamos 2 helicópteros en pocos minutos, digamos, paran, nos mandan más helicópteros en la zona, porque se pensaban que habíamos compañía de 300 o 400 soldados nuestras. Entonces ahí nos viene bien a nosotros, es impar, digamos, una manera de decir, para salir terrestre, lo más posible, alejarnos de todo lo que estaba ocurriendo ahí en el estrecho de San Carlos. Después, bueno, más tarde nos localiza otro helicóptero, donde el tercero no lo podemos derribar, pero se va muy averiado, bastante averiado, que hace poco, 5 o 6 años, también lo dan, no lo pudieron utilizar más, tuvo que aterrizar de emergencia ahí a pocos kilómetros de donde estábamos. Y un cuarto helicóptero, lo mismo, pero ese lo derribamos. O sea que siempre nosotros hablamos de 3 helicópteros derribados, porque bueno, los vimos, nos cayeron ahí. Y el otro que se fue, bueno, nunca supimos, pero los ingleses lo dieron. O sea que
ese 21 de mayo, digamos que le derribamos 4 helicópteros. Juan Carlos o Julio también, digamos, ¿en qué momento, tomando sus propias palabras, en qué momento, digamos, pasaron de la aventura, de la alegría, permítanme usar estas palabras, ¿no? Vamos al momento en el que realmente se dieron cuenta, digamos, de que estaban en una guerra, digamos, digamos, de que realmente eso es, o son ellos o somos nosotros, y digamos, todas esas emociones que se juntan en ese momento. Digamos, ¿cuál fue el hecho o el episodio que les hizo cambiar esa mentalidad, por así decirlo? Y como yo te decía antes, el del 1 de mayo, ahí listo, ahí nos dimos cuenta que los ingleses venían, ya estaban, ya salían de los portaaviones, los aviones, y venían a nosotros, a recuperar la Malvinas, sí o sí, era así. Y quiero aclarar algo, que nosotros no peleamos con Inglaterra solo, nosotros peleamos con la OTAN. Entonces nosotros tuvimos una ayuda de aviones de Perú y no tengo otra ayuda, no tuvimos. Julio, no sé, corregime en algo, pero es así. Entonces, con nosotros lo poco que teníamos, infantes, como éramos nosotros, que el arma más fuerte era el FAL y caminar y salir de ese lugar terrible, porque ahí era inminente. Veíamos los lanchones en barco, lo veíamos cómo venían con la tropa y cómo llegaban, y helicópteros que iban llevando municiones, cañones y tropa también. Nosotros nos enfrentamos con el parador de ellos. Son comandos, uno de los mejores comandos que tiene Inglaterra. Carlos, perdón, no sé qué tiempo teníamos para preguntar. Sí, perdón, no, vamos a ir cerrando porque ya tenemos que comenzar con la charla. Lo que sí, podemos seguirlo arriba todo lo que quieran, para darle la palabra también a Enrique, porque allá va a ser, sí, claro, para darle la palabra a Enrique para que, bueno, que él cuente también como centro de excombatientes cómo lo van a estar acompañando a ellos. Bueno, dame una idea, ¿qué tiempo para manejarme? No, sí, 5 media hora. Bueno, Bueno, en primer lugar le voy a agradecer mucho la presencia de mis dos compañeros y voy a agradecer también a Roberto y a la prensa, porque, y aparte de agradecerles, los voy a felicitar porque nos están ayudando a malvinizar. ¿Y qué es malvinizar? Es argentinizar, porque las Malvinas son argentinas por historia, geografía y política y un montón. Sabemos que son argentinas. Nadie escucha que sean de lo inglés. Yo siempre digo que hace muchos años, cuando yo iba a cuarto, quinto grado de la primaria, en la clase de geografía la maestra nos pedía el mapa y estaban las islas ahí. Bueno, eso es lo que queremos nosotros, malvinizar, es transmitir a las generaciones futuras el reclamo de nuestra soberanía absoluta sobre Malvinas. Y no estoy hablando de 2 islitas, estoy hablando de las Islas Malvinas, Sandwich, Georgia y el sector antártico, y miles de kilómetros cuadrados de mar con sus riquezas histícolas y petrolíferas. Hay consultoras clarito que te cantan claro que con un petróleo, con un barril arriba de $100 ya es muy rentable ir a sacar el petróleo de allá. Bueno, no me voy a explayar mucho, pero cada veterano de guerra le va a contar una guerra distinta porque cada uno lo vivió con su manera. En el caso mío, yo presté servicio en el Regimiento 5 de Infantería, dependiente de la 3ª Brigada de Ejército. Tenía estaba situado en Paso de los Libres, provincia de Corrientes, por eso fuimos a ayudar a la Argentina. Estábamos muy preparados porque hay algo que por ahí no es muy conocido, es que como había 2 gobiernos militares, recordarán, estoy hablando del 81, cuando hice el servicio militar, teníamos a Viola como presidente en Argentina y a João Batista Figueiredo en Brasil. Inclusive recuerdo que hubo una cumbre en Uruguayana y vino el presidente de la Nación a Paso de los Libres y con la limusina, a mí me tocó custodiar la limusina. Pero no dejaba de haber una cierta competencia militar, y esto vale decirlo porque no se sabe mucho esto. Pero nosotros a veces estábamos apaciblemente en el regimiento y escuchábamos
que del otro lado del río, que ahí está el río Uruguay, que es muy chiquito, pum, 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 tiraban, pero mal. Era el regimiento que estaba enfrente, en Uruguayana, regimiento brasilero. Y era una competencia. Al día siguiente, no me pregunten de dónde salía el dinero, porque cuesta mucho dinero un mortero 120, un mortero 80, las municiones son caras, el PAF, el PDF, el PAF, que es proyectil antitanque fragmentario, el PDF, proyectil doble efecto fragmentario. Al día siguiente era la competencia nuestra, íbamos a un campo fiscal que había ahí, un arenal, y tirábamos. O sea que lo que era instrucción, conocimiento de las armas, sus alcances, sus efectos, lo teníamos perfectamente bien, por ser un regimiento de frontera. Vamos, no es lo mismo que le puede decir un excombatiente de Malvinas que haya estado en un regimiento más metido dentro del territorio nacional. A mí me toca como destino final Puerto Howard, llamado para los ingleses, está sobre el canal San Carlos. Fuimos también al regimiento 8 de Comodoro Rivadavia, no nos cruzamos ahí de casualidad, en un avión también sin butacas, a Puerto Argentino, al aeropuerto, y de ahí al puerto propiamente dicho, 6 kilómetros del aeropuerto al puerto, y embarcamos en un buquecito interisleño que habrá tenido unos 40 y tantos metros de eslora, se llamaba Monsunen, confiscado a los Kelper, despectivamente Kelper. Después, si quieren, les explico por qué le dicen Kelper. En ese barquito, esa parte, ese escalón adelantado de la compañía B del Regimiento de Infantería 5, el destino final era Puerto Howard, que lo rebautizamos con el nombre de Puerto Yapeyú. Y acá quiero hacer un paréntesis, ¿por qué Yapeyú? Porque nosotros en Paso de los Libres teníamos una compañía del regimiento destacada en Yapeyú, haciendo guardia en la casa donde nació nuestro general San Martín, el padre de la patria. Nos enorgullece. Tuvimos un problema porque cuando quiso entrar el capitán Kapsevich por el norte, llegando a la altura de Cabo Leal, una tormenta tremenda con olas, un barco de 40 y pico metros, parecía una cáscara de nuez. Así que tuvimos que volver y entrar por el sur, lo cual demoramos como 2 o 3 días para llegar a destino. Fue un problema atracar en el pequeño puerto de Puerto, ya le digo Puerto Yapeyú, porque ya tomamos posición. Y bueno, hay 2 formas de hacer la guerra: o atacar, acometer, o resistir. A nosotros nos tocó resistir. Nosotros relativamente, tengo pocos compañeros muertos, acaba de decir él, en el bombardeo 14, en todo el conflicto 8 compañeros murieron, producto de los bombardeos navales y aéreos. Pero tenemos el orgullo de decir que mi compañía toma el primer prisionero inglés, un avión que derribamos con fuego reunido, pues él lo explicó muy bien, éramos 140 personas tirándole al avión que nos atacaba, en donde cae el avión, se eyecta el piloto y lo tomamos prisionero al teniente Glover, que obviamente a las 24 horas fue evacuado a Puerto Argentino. A 800 metros donde estábamos nosotros, el capitán Hamilton, inglés, presenta batalla y un subteniente nuestro lo abate y tomamos otro prisionero, que es una risa el apellido, Fonseca, Charles Roy Fonseca, pero era inglés. Bueno, el problema nuestro fue el aislamiento total, que por ejemplo no sufrieron otros regimientos que estaban más cerca de Puerto Argentino, donde se acumulaba todo lo que era la logística, el alimento, ¿sí? A nosotros no nos llegaba el alimento, es más, el Isla de los Estados nos trae alimento y lo terminan hundiendo ahí enfrente de la bahía de Puerto Howard. Nosotros fuimos a juntar zapallos que flotaban con una canoita para poder comer algo. Para que se den una idea, en mi caso personal, yo llego a Malvinas con 79 kilos y bajé 17 kilos. O sea, había una psicosis de hambre impresionante. Bueno, pero esto es Malvinas.
esto es la historia. Lo que nosotros como excombatientes de Malvinas no queremos es que se pierda. Siempre hay una frase que dice: el soldado muere cuando se olvida. Y lo que estamos viendo, que después de un proceso de desmalvinización al principio, donde los que estuvimos en el frente tuvimos que entrar por el fondo, donde éramos los loquitos de la guerra, te costaba conseguir un laburo, tenías que demostrar quién eras, estaba el que tenía una familia que lo pudo contener, estaba el que no. Hoy el tiempo nos demuestra que el argentinismo nos une. Hoy que vivimos una etapa difícil de este país, con una grieta, con antagonismo, cuando tocamos el tema de Malvinas, es como que nos sale la camiseta de Argentina y vamos a Argentina, porque tenemos razón, no somos loquitos, reclamamos algo que es nuestro. Y el colonialismo, tarde o temprano, por el desarrollo del cerebro humano, se va a caer solo, porque no va más la explotación del hombre por el hombre. Ustedes estudien la historia. Hace 250 años iban con los galones, cazaban seres humanos en el África, los llevaban a las potencias, los esclavizaban y así se hicieron ricos. Hoy no lo pueden hacer más por una cuestión de derechos humanos, ¿sí? Bueno, hoy el sometimiento es distinto. Países endeudados, subdesarrollados, no te dejan crecer, te manejan de afuera con políticas imperialistas, ¿sí? Eso es lo que yo y ellos y todos los excombatientes de Malvinas queremos, que haya una identidad argentina, patriótica, más allá de que la guerra de Malvinas, acá voy a hablar por mí mismo, no en nombre de todos, fue una guerra, fue una gesta patriótica, soberana, justa, lamentablemente en manos de un generalato que no estaba a la altura de las circunstancias y que lo que buscaba era perpetrarse en el poder. No quiero demorar más, por favor, porque ya no me hiciste señas, pero ya estamos con la charla y lo seguimos arriba. Vamos a escuchar el testimonio de ellos arriba y después van a tener tiempo para preguntar. Gracias por haber venido. Muchas gracias.